Lo que hoy en día está determinando el resultado que estás teniendo es el contexto del cual te estás rodeando. La mayoría de las personas no se dan cuenta que el contexto por el cual se rodean está determinando el nivel de resultado que está teniendo. Por años yo no era consciente, no sabía lo que no sabía. Y obviamente siempre estaba el dicho de que si estás con 5 cojos, tú vas a ser el sexto que va a cojear. Si tú estás con 5 borrachos, tú vas a ser el sexto que va a ser borracho. Pero no hacía conciencia de eso. De hecho, no le prestaba ningún tipo de atención. Para mí no era coherente hasta que me di cuenta que el contexto determina tu nivel de resultado. Una vez escuché de un mentor decir que del tamaño en la pecera donde te encuentres va a ser el tamaño de los peces o de los tiburones o de las ballenas que van a estar ahí. Quiero hacerte consciente de este principio, de la importancia de quién te estás rodeando, porque te va a permitir poder darte cuenta de que toda persona que está a tu alrededor es una evidencia de lo que tú puedes alcanzar, de lo que tú puedes permitirte, porque si otra persona ya lo ha alcanzado, pues tú también puedes llegar a ese nivel. Incluso aún más, probablemente tú tienes un deseo, un sueño de crecer, de ser trader, de que te vaya súper bien en la vida, de ser emprendedor, de ser dueño de negocio, pero en el contexto donde estás tú hoy en día, ese contexto no te permite crecer, no te permite avanzar, porque las personas probablemente con las cuales tú estás rodeado hoy en día y tú quieres compartirles el sueño tan inmenso, el sueño tan grande que tú tienes, no comparten en absoluto ni las creencias, ni el sueño, ni el deseo. Más bien son personas que probablemente te van a echar para atrás y te van a decir lo siguiente: es mejor que pises tierra, deja de estar volando tan alto. Eso es para pocas personas. Durante muchísimo tiempo no me di cuenta que mi energía, mi frecuencia, yo la estaba regalando, la estaba desperdiciando en contextos donde las personas no estaban dispuestas a soñar, donde las personas no estaban dispuestas a crecer, donde lo normal para esas personas era la vida promedio. Y ojo, no está en absoluto problema que esas personas quieran tener una vida promedio. El gran detalle es que tú quieras una vida de evolución, una vida de avance, una vida de expansión y no tengas el contexto adecuado para tú crecer al mismo tiempo. Desde mis 19 años yo estoy emprendiendo, he pasado por diferentes industrias, por la industria de las ventas, por la industria de los afiliados y me he topado con diferentes personas que me han permitido entender que la evolución y el crecimiento depende de un pensamiento y depende de un contexto, depende de con quién te comienzas a asociar. Porque hay personas que ya han pasado por el camino que tú probablemente quieres avanzar, que tú quieres seguir. Hay personas que ya han pasado diferentes dificultades. Hay personas que ya han solucionado ciertas situaciones dentro de ese proceso que pueden acortarte el camino con una simple palabra, con una simple historia, con una simple herramienta que les ha permitido a ellos avanzar y evolucionar. Yo recuerdo que a mi primer mentor, Giancarlo Medina, un joven que a sus 21 años había logrado libertad financiera en la industria de las ventas, y algo que pude conectar con él y de aprender de él es que tu actitud mental positiva marca la diferencia en evidencia de actitud mental positiva, de cómo no importa de dónde tú vengas, no importa qué has logrado antes, no importa si no has logrado nada, no importa si las personas te acompañan, no importa de lo que opinen tus padres de ti, cualquier persona con actitud mental positiva puede lograr lo que sea en la vida. No importa la edad que tengas, no importa las creencias que vengas, si te dejas guiar por un contexto de personas que están en crecimiento y en evolución y tú pones el trabajo, tú pones la acción masiva, imperfecta, tú vas a poder crear. Aquí fue cuando comencé a darme cuenta de que si estás rodeado de personas que están en evolución y avance, es imposible que no te contagies, porque vas a darte cuenta de que simplemente adoptando nuevos pensamientos, nuevas creencias, tu vida puede transformar. Recuerdo que una de las frases que más utilizaba es que un hombre es tan grande como la medida de sus pensamientos. Y todo eso porque la escuché de un mentor.
O sea, imagínate lo siguiente, ese mentor le leyó un libro, la practicó, la utilizó y luego vino él, la empezó a practicar, la empezó a usar y ahí la consecuencia de sus resultados. Luego, más adelante, Juan Diego, Oscar, las primeras personas que me dieron la oportunidad de poder conectar con Napoleon Hill, Piensa y Hágase Rico, Bob Proctor, entender que todo es creado en base a la mente, de que el pensamiento es posible, que es lo único que puede crear la materia, porque básicamente con el pensamiento tú lo que haces es que descargas energéticamente una variable y automáticamente la introduces a tu nivel subconsciente, y todo lo que introduces a tu nivel subconsciente tú comienzas a accionar desde ahí, y como accionas desde el subconsciente ya tienes un comportamiento habitual. Ahora, la mayoría de las veces no entendemos lo que tenemos en el subconsciente, no entendemos las creencias que venimos arrastrando de generación en generación. Y no es hasta que yo estuve rodeado de personas que se cuestionaron, de que empezaron a hacerse diferentes preguntas, que comenzaron a sustituir creencias por otras, que invirtieron cientos y miles de dólares para estar rodeado de mentores como Bob Proctor, como Alex Morton. No fue hasta que yo pude asociarme con ellos y ser intencional de aprender, de conectar, de darme cuenta cómo ellos se expresaban, de cómo hablaban. Todo eso me permitió poder ver lo grandioso que somos como seres humanos. Todo fue por contexto. Tú puedes tener ciertas evidencias de crecimiento y de evolución, pero es mucho más fácil si es que tú quieres ser un panadero, conectando con el mejor panadero de tu ciudad o el de tu país. Es muy ilógico que tú quieras tener grandes resultados, por ejemplo, como abogado, intentando estudiar solo por YouTube. Pero es que si ya hay facultades que tienen toda la información, tienen toda la data, tienen toda la teoría, incluso te conectan con el networking con ciertas personas que ya han llegado a un nivel de resultado de la cual puedes aprender de la cancha, de lo que se hace en el día a día. Es ilógico que quieras ser doctor y que empieces a estudiar por YouTube, o le empiezas a preguntar a un tío tuyo que no tiene nada que ver con medicina cómo atender un parto. No tiene ningún tipo de sentido. Es que no tiene sentido que tú le preguntes a tu mamá acerca de, no sé, construcción, cuando tu mamá probablemente es administradora, no es ingeniera. Entonces, es importante de quién te rodeas, porque de quien te rodea vienen los inputs de la información. De quien te rodea tienes acceso a creencias, tienes acceso a posibilidades. Y si es que no eres consciente de a quién tú estás escuchando, de quién te está rodeando, los sueños que tú tengas se pueden morir. Los sueños que tú tengas los pueden matar las propias personas que están alrededor tuyo. Y esto es vital. La mayoría de la gente no avanza con sus sueños porque se los comparten a las personas incorrectas. Y es muy fácil entender que le estás compartiendo una idea a alguien de manera incorrecta, porque esa persona, a lo que tú se la comienzas a contar, te empieza a decir cosas como: pero no pienses en pajaritos preñados, no pienses en A, en B o en C. Entonces, tienes que ser realmente intencional en poder estar rodeados de personas que estén soñando, de personas que creen la frecuencia correcta, que te contagien y que te permitan crecer y avanzar al igual que ellos. Muchas veces hay contextos que ya el piso de esas personas es lo que tú sueñas y lo que tú deseas. Y eso lo que te está permitiendo es poder darte cuenta que la evidencia está ahí y que también está disponible para ti. Hay miles de bendiciones, miles de milagros que están disponibles para ti, pero que tú no eres consciente o no tienes la fe absoluta de que son disponibles para ti porque aún no conoces a nadie que lo esté experimentando, lo esté viviendo. Y he sido muy intencional con esto porque entendí que de quien yo me rodeaba no solamente estaba adoptando sus creencias y sus hábitos, sino que estaba adoptando también sus resultados. Cuando tú eliges a tu mentor, eliges los resultados que tú quieres. Y cuando no lo estás eligiendo, también los has elegido. Porque a las personas que escuchas constantemente, esos van a ser los resultados que tú comienzas a tener. Luego en mi vida llegó Daniel y Pedro, dos personas que a mí en particular me han cambiado y me han transformado la vida por completo, porque son personas que bajaron la data de cómo funcionan los principios universales, de cómo funciona la creación, de cómo funciona el ciclo de la creación perpetua, de cómo funcionan las leyes
de la polaridad, cómo funcionan las facultades divinas, de cómo funciona la ley de asunción, de cómo funciona todo, cómo funciona la creación, pero lo masticaron, lo accionaron, lo vivieron, lo transformaron, lo experimentaron, lo crecieron, lo enseñaron, han creado miles de casos de éxito de que toda la materia se crea a partir del pensamiento, a partir de la elección, y me lo entregaron en bandeja de plata simplemente para que yo comenzara a aplicarlo. Y no solamente eso, sino que crearon comunidades donde hay personas que son traders, otros son vendedores, otros son dueños de negocio, y personas que comienzan a aplicar estos principios, comienzan a evolucionar, comienzan a crecer y comienzan a darte evidencia a ti de que si tú empiezas a transformar la forma como hablas, la forma como te vistes, la forma como te expresas, la forma en cómo piensas, la forma en cómo ves la vida, todo comienza a cambiar. Todo comienza a fluir a tu favor. ¿Por qué es importante esto en el trading? Porque tú debes adoptar las creencias más cabronas, más increíbles, si es que quieres hacer trading. Tu seguridad, tu autoestima tiene que estar elevada. Tu termostato financiero se tiene que ir para arriba. Y la única forma de tú poder hacer esto es con contexto. Realmente, Pedro, para mí y su comunidad ha sido ese soporte, ha sido ese impulso. Una llamada de tu mentor puede cambiar la vida por completo. Ahora, hay algo impresionante. Todas las personas con las cuales yo me he rodeado y que te nombré algunas acá, Giancarlo, Oscar, Juan Diego, Pedro, Daniel, todas han tenido mentor. Tienen a su mentor. Porque han entendido cómo se transfiere la verdad de una persona a otra. Tienen modelos de referencia. Bajaron el ego y aceptaron sin cuestionamiento las creencias, los hábitos de esa otra persona para poder obtener esos resultados. Y es hermoso porque empiezas a ver físicamente y empiezas a darte cuenta que no es pura teoría. Que si lo pones en práctica, tu vida en serio comienza a modificarse, comienza a transformarse. Todo por adoptar patrones de pensamiento, todo por cuestionarte, todo por tener relación con estas personas y que apenas estás hablando, ellos pueden detectar alguna creencia subconsciente y te cuestionen y te pregunten, hey, ¿no crees que si tal cosa? Y si comienzas a pensar de tal manera, ¿te parece sí? Porque aparte tienen el tacto. Aparte tu contexto, un contexto de abundancia, un contexto de crecimiento, no solamente está ahí para ti, sino que en los momentos en los cuales tú no tienes fe en ti, esas personas siembran fe en ti. Esas personas reconocen siempre en todo momento tu potencial. Cuando tú cuentas tus sueños en los lugares incorrectos, estas personas te comienzan a decir, yo te lo dije, ¿por qué no lo dejaste antes? Es que perdiste tanto tiempo con eso. En cambio, cuando tú hablas con estas personas te dicen, tranquilo, es una apariencia. Nada de lo que estás viendo es real. Lo que estás viendo es un pensamiento pasado. Comienza a crear un nuevo pensamiento, conéctate emocionalmente con eso y no te preocupes que en cuestión de semanas, de meses, ya tú lo tienes. Sé consistente. Sueña en grande. Esta vida es para los que pensamos de manera correcta. Si piensas de manera correcta, no te preocupes, pueden haber ciertas penalizaciones que probablemente momentáneamente lo vas a ver como un error, pero que más adelante se va a abrir el compás, se va a abrir las compuertas de la represa. Y créeme que todo lo que va a llegar a tu vida en abundancia, en bendiciones, vas a decir gracias. Y con gusto pagas esa penalización. Y todo por tener un contexto. Todo por contarle los sueños a las personas correctas. Todo por elegir, seguir y escuchar a las personas correctas. La vida en la que vivimos está basada en mucha información. Por todos lados tenemos inputs de información. Redes sociales, bombardeo de información. Televisión, bombardeo de información. Radio, bombardeo de información. Las pocas personas que logran separar los datos de la información son las pocas personas que pueden pensar, que pueden entender las facultades divinas. Pedro ha sido la persona que me ha enseñado a mí a comprender cada una de las facultades divinas, que me ha permitido darme cuenta de cuáles son las bendiciones que Dios puso en mi corazón
para que yo pudiera experimentar en esta vida lo que yo quisiera. Y entonces cada vez que toco un stop loss utilizo la percepción. Cada vez que toco un stop loss utilizo la voluntad para ver cuál es mi meta. No, dejé de enfocarme en el resultado porque entiendo que el resultado ya llegó en el momento que elegí mi verdad en mi mente. Porque entiendo lo que es la materia, entiendo lo que es la frecuencia. Y esto no hubiese sido posible si yo no hubiese invertido cientos y miles de dólares por estar cerca de mis mentores, por ganarme en la cercanía con ellos. Por eso no tengas miedo de invertir y estar rodeado de las personas que quieren lo que tú quieres, que tienen lo que tú quieres. Que para ellos sea lo común, lo normal, lo ordinario, pero desde la gratitud. Porque esa también puede ser tu verdad. Eso también puede ser tu piso. Solamente si eliges entender y creer sin cuestionar cuáles son ese paso a paso que tienes que dar para poder conseguirlo. Invierte, no tengas miedo en invertir. Porque si hoy en día tienes miedo de invertir, estás teniendo el miedo de invertir a acceder a un patrón de pensamiento que te dé libertad. Y la libertad comienza en la mente. La libertad comienza en estar rodeado de personas que estén en evolución, en crecimiento, en expansión, que reconocen en todo momento su verdad. Es por eso que nosotros creamos Club 100K, una comunidad para pocas personas que estén realmente comprometidas, pero que quieran transformar su vida a partir del trading, pero que entiendan que el primero va el trader y luego va el trading. Sí, vas a tener sistema, tienes también sesiones en vivo. La mayoría de las personas se fondean con más de 100K y comienzan a hacer retiros. Pero lo más importante y lo más hermoso es que empiezas a tener herramientas para empezar a la vida de la manera como quieres verla. Porque probablemente tú tienes un sueño, probablemente tú tienes un deseo de vivir una vida de cierto modo, pero estás estancado o a lo mejor no tienes el tiempo o a lo mejor sientes que no estás dando lo suficiente. Probablemente no estás cómodo con lo que estás haciendo hoy en día, pero un contexto te abre las puertas para que tú puedas llegar al camino de las bendiciones que están disponibles para ti. Así que desde Buenos Aires, Argentina, te dejo este mensaje importante. Consigue cercanía con las personas que ya tengan el resultado que tú estés buscando. Si tienes que pagar, mi recomendación es que paga, invierte. No te compres la excusa del dinero, porque todo se crea desde el pensamiento. Y cuando la intención es clara, los mecanismos siempre aparecen. Así que no te compres la excusa, invierte dinero, acércate a las personas que tienen los resultados que tú estés buscando y créeme que toda inversión que tú hagas en ti va a venir multiplicada por 10. Nos vemos hasta la próxima, tu servidor Eduardo.